El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los que sufren. Hola, hola querida familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien para la gloria de Dios. Bienvenidos a una semana más de este programa Conversemos con Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué vienen los problemas a nuestras vidas? Y es que el mal es quizás uno de los problemas más grandes que enfrenta el mundo. Pero ¿cómo relacionar esto con el hecho de que tenemos un Dios completamente y perfectamente bueno? Es como que imposible de entender. Pero para poder desarrollar este tema y entender y comprender todo lo que vamos a estudiar esta semana, tenemos a Lili, que ella nos va a orientar también y va a compartir con nosotros en la lección de esta semana. Así que vamos a dar inicio. Bienvenida Lili, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias Qué a Dios. bueno, Nos gracias a encontramos Dios. muy bien. ¿Cómo entiendes tú el problema del mal? Bueno, esta es una pregunta que realmente todos a veces nos abordamos en nuestras vidas. ¿Por qué existe el mal o por qué abunda el mal en nuestra vida? A veces nosotros enfrentamos bastantes cosas que nos llegamos a preguntar y quizá no tengamos la respuesta de de esos problemas que nosotros nos lleguemos a enfrentar. Mas, sin embargo, la mente infinita de Dios tiene la respuesta de cada uno de estos problemas, ¿no? Sí, es que no se trata de un problema así como que básico o casual que se puede estudiar en una universidad o tratarse de entender. No, es un problema que nos afecta a todos, a grandes, pequeños, a ricos y pobres. El mal nos ha alcanzado a todos en algún momento de nuestras vidas y ahí es ahí donde nos preguntamos por qué. Pero en la Biblia, en su amplio estudio, cuando nos enfocamos en aprender acerca de este tema, nos enseña de que aún en medio de un mundo de maldad hay un Dios perfecto que se preocupa por nosotros. Porque fuera de hablar del mal, debemos entender, porque es la primera pregunta que nos hacemos, ¿por qué si existe un Dios que nos ama, un Dios perfecto? Bueno, existe tanta maldad. Y la Biblia nos dice que este mismo Dios se compadece de cada uno de nosotros y afronta cada sufrimiento con nosotros como si él mismo lo estuviese viviendo. Y es que nuestra mente finita no logra entender todo lo que hay detrás de un Dios divino, de un plan divino, de un propósito divino. Y debemos entender en primer lugar que el mal no se originó en Dios, sino se originó en la persona de Lucifer, de Satanás, y fue en los principios, mucho antes de Adán y Eva, se originó allí en el cielo. En él se creó el pecado. Él dio a conocer este pequeño, o más, mejor dicho, gran defecto que trajo tantas consecuencias a nuestras vidas. Y en esto debemos enfocarnos también. Y es que en la maldad que llega a nuestras vidas es básicamente la consecuencia del pecado. No es que Dios diga, bueno, estás haciendo algo malo, vamos a mandarte unas consecuencias, vamos a mandarte enfermedad, vamos a mandarte problemas. No, de allí se origina la maldad que llega a nuestras vidas, los problemas, las dificultades del pecado. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta parte, Lili? Sí, mira, aquí tengo algo muy importante, que Dios pudo haber evitado el mal si Él lo hubiese querido, pero Él no actúa así. Mas, sin embargo, Él nos dio la opción de libre albedrío. Nos dio la opción de poder elegir lo bueno o lo malo, siempre y cuando, pues, Él, a través de su misericordia, quiere que siempre elijamos lo bueno, pero pues a veces las decisiones malas que nosotros llegamos a tomar en nuestras vidas son las repercusiones de que nos lleguen a pasar cosas malas. Y es que de allí radica todo, ¿no? Si Dios no nos hubiese dado un libre albedrío, básicamente viviéramos en una sociedad arbitraria. Pero Dios nos dio la facultad de poder servirle por amor, porque es un Dios de amor y se enfoca en que sus hijos le sirvan con el mismo
la misma ternura, la misma amor, el mismo amor, la misma misericordia. Y muchos confunden esto pensando en que, bueno, debemos servir a Dios, hay que obedecerle, existen los 10 mandamientos. Dios está exigiéndonos muchas cosas de nosotros y no, Dios no nos exige nada, Él nos da simplemente una serie de cosas, de una lista de métodos que nos pueden ayudar a tener una vida plena, una mejor calidad de vida. Sin embargo, cuando nosotros desobedecemos, allí es donde viene el pecado. Para ejemplos, tenemos muchos que nos menciona la lección de esta semana. Por ejemplo, en primer lugar, tenemos el famoso caso conocido de Job. Job fue una de las personas que más sufrió y podemos en la historia aprender que básicamente Job no cometió pecado. Job era una persona buena, pero ¿por qué le sobrevino el pecado si hemos estado hablando de que la maldad, el sufrimiento es consecuencia del pecado? Pues vivimos en un mundo donde a buenos y a malos nos ha alcanzado esta consecuencia y no necesariamente tenemos que pecar para que el mal llegue a nuestras vidas. Por ejemplo, Job, tantas cosas buenas que él hizo y le vino lo peor. Yo creo que después de Cristo, otra persona que haya sufrido como Job, yo creo que no menciona la Biblia y tampoco en nuestra actualidad podemos venir. Pero al final Job recibió la recompensa y es de lo que trata la lección de esta semana. El cristiano tiene una esperanza, ¿verdad? Que no tienen todas las personas. Y es que el cristiano cuando sufre, cuando enfrenta problemas y dificultades, tiene la esperanza de que eso va a cesar en algún momento y que Dios va a traer la recompensa a su vida. ¿Qué nos puedes mencionar de esta parte, Lili? Sí, claro, aunque nosotros nos lleguemos a preguntar muchas veces del porqué de las cosas, Dios siempre tiene el control de todo. Nunca debemos de preguntarnos por qué, sino para qué Dios nos manda esas pruebas. Y pues finalmente, como tú dices, dar en el reino de los cielos, nosotros vamos a tener la recompensa de que no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni clamor. Sí, y ahí, Lili, hay una parte de la lección que me llamó bastante la curiosidad y es que hay muchas cosas que nosotros como seres humanos no conocemos y a pesar de que hemos estudiado la Biblia, hemos estudiado ciencia, filosofía, tantas cosas para poder entender de dónde proviene el mal, quién es Dios, todas estas cosas, no logramos entender y es que el plan divino trasciende mucho más allá de nuestra mente finita y mientras nosotros estamos aquí pensando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué vino esta enfermedad a mi vida? El Señor ya tiene detrás de nosotros un plan maravilloso. Y en el caso de Job, Job estaba buscando, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Pero Dios ya estaba trabajando detrás de la cortina, detrás del telón. Incluso el mismo Dios estaba diciendo en el cielo, defendiéndolo, enorgulleciéndose de que tenía un siervo fiel en la tierra que por más que el enemigo lo tentara, no iba a ceder. Ahora, hablemos del mismo Jesucristo. Jesucristo nos da un ejemplo de que si Él mismo sufrió en carne viva el dolor y el sufrimiento, ¿cuánto más aún nosotros no vamos a sufrir? Que muchas veces pasamos periodos de nuestra vida separados de Dios, que nos alejamos de Dios, muchas veces no oramos, muchas veces no estudiamos la Biblia. Imagínense, si el mismo Jesús que tenía una relación estrecha con el Padre sufrió, ¿cuánto más nosotros? No quiere decir esto de que a juro tenemos que sufrir, pero el ejemplo es claro. El Señor Jesucristo en el libro de San Mateo 7 nos dice que Jesús en la cruz, cuando consumó el sacrificio que vino a ser como el Cordero de Dios, sintió la separación del pecado. No era el dolor físico, Lili, lo que lo hacía sufrir, era el dolor del peso del pecado, de la consecuencia, y de que en ese momento, cuando Él cargó el pecado de la humanidad entera, se creó una separación. Él vio la separación por un momento del Padre de su vida. Por eso nosotros debemos entender en todo momento de que tras el sufrimiento, tras el dolor, tras los problemas, hay un propósito especial. ¿Cuál fue el propósito del Señor Jesús? Con todo ese sufrimiento, vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Debe haber un propósito para nuestras vidas, ¿verdad, Lili? Claro que sí. ¿Cuál otro ejemplo podemos encontrar que nos menciona la lección de esta semana con respecto al sufrimiento y a toda esta cuestión del mal? Podemos encontrar también el ejemplo de Esteban, el cual él estaba predicando acerca de la palabra de Dios, mas sin embargo él fue lapidado y tuvo una muerte muy trágica, siendo un hijo de Dios y un siervo de Él. Entonces, pero lo que él no sabía es que Dios tenía un propósito grandísimo para su vida.
Ahora nosotros nos Entonces, preguntamos hasta cuándo, Señor. Tal vez ujú, Esteban en medio del sufrimiento del apedreamiento ahí pudo haber gritado, Señor, ya no más, ¿hasta cuándo? ujú, Yo serví, yo hice todo lo que pude como tu discípulo, prediqué y sin embargo él sufrió en carne viva las consecuencias del pecado. Pero el Señor, en ese momento obvió todos esos pensamientos y en lo único que se enfocó era en observar las maravillosas promesas que el Señor tenía preparadas para él. Y sin duda yo creo que la muerte de Esteban, a pesar de que fue dolorosa y sufriente, fue regocijante en su espíritu, porque él pensaba y estaba seguro de que Dios en el día final lo resucitaría y le entregaría la recompensa. Así que si nosotros en nuestra actualidad estamos pasando por problemas, por dificultad y nos preguntamos hasta cuándo, Señor, sepamos que el Señor tiene un plan y un propósito especial para nuestras vidas y va a llegar el momento en que Él nos va a decir, este es el propósito por el cual tú pasaste este desafío, este es el propósito por el cual llegó este problema a tu vida. Y es que Dios los permite muchas veces para que por medio del problema que nosotros estamos pasando podamos darle testimonio a a los otras personas. demás. Él se gloria cuando Ujú, tras el problema viene la solución, tras de la enfermedad viene la sanidad. Él se gloria en poder manifestar todas estas cosas porque las personas que creen en Jehová, que creen en un Dios todopoderoso, logran estos objetivos y salen regocijados. ¿Qué más le podemos agregar a este estudio? Y sobre todo, un punto muy importante es que no debemos de olvidar que Dios siempre nos va a mandar pruebas, pero nunca nos va a mandar pruebas que nosotros no podamos soportar. Sin duda. Entonces debemos de tener claro eso y que Dios siempre va a estar a nuestro lado a pesar de los problemas más difíciles que nosotros podamos Ujú. presentar en nuestra El vida. mismo David lo entendió así. David se decía, Señor, porque el justo sufre y el impío prospera. Y nosotros, ¿cuántas veces nos hemos preguntado, oye, yo estoy haciendo todas las cosas bien y por qué tal persona le va bien, tiene casa, Ujú, tiene carro, tiene un buen trabajo y yo que sirvo a Dios estoy sufriendo, ha llegado la enfermedad a mi vida? David, luego de que da todas estas quejas delante de Dios, dice al final, bueno, Señor, yo entiendo que tú tienes un propósito especial y que tú traerás al final de todas las cosas la justicia tanto para el justo como para el impío. Yo quiero dejarlos con este texto bíblico de Romanos 8:18, quisiera que Lili nos los leyera, que trae un mensaje muy importante para nuestras vidas. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No, nada de lo que estemos sufriendo, pasando, tragedias, problemas con nuestras familias, enfermedades. Hoy en día está el cáncer que llega a muchos hogares. Los niños inocentes nacen con enfermedades. Las personas buenas sufren mal, mueren y el malo prospera. Pero el Señor dice que nada de estas cosas son comparables a las cosas venideras que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y como decía el versículo de memoria de esta semana, a la final trompeta, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, nos dará la victoria. Él enjugará Dios toda lágrima, lo estoy parafraseando, no vayan a creer que es así, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas Ya pasaron. pasaron. Entonces, aferrémonos a esta hermosa promesa, querida familia, y no dudemos en ningún momento que tras todo este escenario de maldad hay un Dios bueno y misericordioso, que a pesar de que nosotros no entendamos su plan, Él está trabajando para lograr lo mejor para tu vida. Así que si tú nos viste esta semana, déjame decirte que el Señor te ama y el Señor quiere lo mejor para ti. Los esperamos en un próximo estudio de la lección de escuela sabática y en este programa Conversemos con Dios. Gracias, Lili. Hasta luego.